Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha. Hola, hola a todas y todos, ¿cómo están? ¿Me escuchan bien? Bien, Memo, se escucha. Perfecto, Te perfecto. escuchamos. Buenas tardes. Excelente, buena tarde. Bueno, pues un saludo enorme. Vamos a iniciar nuestra sesión del día de hoy, que particularmente corresponde a nuestro módulo 6 sobre migración y discapacidad, que por fin llegamos a este punto temático de intersección entre la situación de migrantes con discapacidad, y que esto sale justo un poco a la luz de el estudio que realizó Coamex para la elaboración de nuestro informe especial sobre migración y discapacidad, que se entregó al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, y que ha sido uno de los materiales de consulta de este módulo. Entonces, pues muchísimas gracias. También, como les habíamos comentado la sesión pasada, tendremos nuevamente la intervención de Rosa García de ACNUR, de la oficina de ACNUR en México, que complementará la información que nos compartía la semana pasada, y específicamente nos abordará el tema de las barreras que también enfrentan las personas refugiadas. Para nosotros, además, es un tema relevante porque, si bien, como ustedes se podrán dar cuenta en los contenidos de este módulo, pues está muy enfocado desde la mirada de la situación de migrantes, pero pues además sabemos que en muchos países de nuestra región actualmente muchas personas con y sin discapacidad están solicitando este estatus de asilo, de refugio. Entonces, pues muchísimas gracias. Yo de entrada y de inicio quisiera aprovechar, ¿no?, platicarles sobre este informe que ya revisaron, porque parte de las primeras actividades fue compartirles el testimonio de Mari, que es una persona de Honduras que tuvimos la fortuna de conocer, entrevistar, platicar hace algún tiempo, ¿no?, y conocer su historia. También me parece que fue en la segunda actividad en donde también les dimos a conocer algunos testimoniales. Como ustedes habrán podido revisar el documento, el informe, Coamex levantó información no solo de personas de interés o migrantes con y sin discapacidad, sino además entrevistamos a representantes de redes consulares, a algunos actores de academia, instancias de gobierno, en fin, que de alguna otra forma nos permitió tener una visión amplia sobre la situación y sobre este fenómeno. Como ustedes han podido escuchar en los videos del curso y en el propio informe, para Coamex surgió esta iniciativa, ¿no?, de explorar el tema, debido a que en el 2014 el Estado mexicano fue evaluado por el Comité de Discapacidad, y hubo preguntas puntuales sobre lo que está ocurriendo con los migrantes centroamericanos que, pues bueno, en su tránsito por México estaban adquiriendo condiciones de discapacidad debido a accidentes en el tren conocido de la bestia. Y de hecho ustedes verán, en este documento hablamos mucho sobre este tema del tren y la adquisición de discapacidades. Pero como verán en el documento planteamos hacemos dos grandes planteamientos o partimos de dos grandes hipótesis. En primer lugar, cómo las personas con discapacidad que ya viven con una discapacidad cada vez más están participando en estos fenómenos de movilidad humana, pero al mismo tiempo creemos que estos fenómenos están generando condiciones de discapacidad, y particularmente de índole psicosocial, que esto como resultado del impacto por los altos niveles de estrés, incluso cuadros de depresión mayor a las cuales son objeto las personas migrantes.
parte de las grandes conclusiones de nuestro informe han sido la falta de información estadística respecto a cómo es que las personas con discapacidad participan en estos fenómenos migratorios. También la poca capacidad, ¿no?, de respuesta de los estados, particularmente el Estado mexicano, Guatemala, Honduras y El Salvador, para brindar acciones puntuales para migrantes con discapacidad. Y bueno, y además planteamos cuáles son los desafíos que están enfrentando grupos particulares, por ejemplo, las niñas y los niños, la situación de las mujeres, que me parece que en el caso de Mari es muy claro. Yo justo les planteaba dentro de esta actividad cómo identificar estos puntos de interseccionalidad, por ejemplo, el ser una mujer, ¿no?, que además fue víctima de trata, y después adquirió la discapacidad y luego retornó a su país. Entonces, me parece que justo la historia de Mari nos resume en gran medida los desafíos que este sector de la población está enfrentando. Otra de nuestras situaciones de interés que pudimos identificar durante el levantamiento de información tiene que ver mucho con la situación de las personas de la diversidad sexual, particularmente las mujeres transexuales, ¿no?, que en primer lugar pueden ser también víctimas de estas redes de trata. Algunas de ellas tienen que ejercer el trabajo sexual para poderse mantener y están en constante riesgo de adquirir diversas condiciones y enfermedades, como por ejemplo muchas chicas viven con VIH al falta de acceso a la información o de servicios de cuidado, y que además esto puede repercutir en la adquisición de discapacidades psicosociales por todas las situaciones de conflicto a las cuales están expuestas, ¿no? En fin, me parece que este documento ha sido para nosotros pues un parteaguas, ¿no?, respecto al entendimiento del cumplimiento de esta convención, pero sobre todo los desafíos que estos grupos particulares están teniendo para poder ejercer sus derechos humanos. No antes de darle la palabra a Rocío, que me parece sumamente importante el poder escuchar su intervención. No sé si alguno de ustedes quiera intervenir, compartir qué les ha parecido las actividades o los testimoniales que han podido leer y escuchar en este módulo y qué nuevo panorama se abrió respecto a la situación de las personas migrantes con discapacidad. No sé si alguien quiere comenzar a este primer bloque de discusión antes de comenzar con la intervención de Rosy de ACNUR. ¿Nadie? Empiezo con mi dedo democrático. Gabriela. A ver, Gaby, adelante, te Tengo escuchamos. se me va un poquito la señal de internet. No, realmente es estar de frente en una realidad dura, que muchas veces la escuchamos, pero pocas veces hemos tenido la posibilidad de verla escrita y sobre todo el testimonio. Yo he tenido la oportunidad de compartir trabajo en un proyecto con un compañero de un departamento de Guatemala, de Jalapa, que perdió los dos brazos por esta misma situación. Y he visto su dificultad en la incorporación, el aspecto psicosocial de reintegración y reincorporación, de retorno, y la dificultad de conseguir un empleo. Sin embargo, con mucha fuerza, mucha dedicación. Y el tema especialmente migración y discapacidad es un tema que es muy importante tenerlo en la mesa de discusiones, porque esto sigue sucediendo y va a seguir sucediendo, y pues revisando tanto tratado internacional que nos ha dado la posibilidad de conocer aún más, considero que es como una pregunta, un signo de pregunta, ¿verdad? ¿Qué, hacia dónde o qué debemos hacer? Es mejorar la exigibilidad del cumplimiento de los tratados, informar más a las personas, es como a dónde apuntar después de que termine el curso, de lo que hacemos diariamente, en nuestro enfoque, cuál va a ser ese cambio que vamos a tener o incorporar en nuestro quehacer y en nuestra responsabilidad como ciudadanos. Muchas gracias. De acuerdo, Gaby. Muy bien, me parece excelente tu intervención, porque justo hemos pasado ya ahora
a darle rostro a esta situación. Como bien indicas, hemos hablado de los tratados internacionales, hablamos del enfoque de derechos humanos, tuvieron la oportunidad de conocer las convenciones, los tratados, pero bueno, esto que pasa en el día a día y con el migrante que está enfrentando barreras, ¿no? Para acceder a sus derechos y que está en condiciones de alta vulnerabilidad, ¿no? Sí, yo solo, perdón, solo quería terminar que viendo el video, la escena de los niños con sus padres, la niña en la espalda, los niños bebés arriba, yo vuelvo a pasarme la pregunta que hice la vez pasada, ¿verdad? Al final es un derecho a emigrar, pero no sé qué derecho es más derecho, a qué te tiene más derecho, ¿verdad? Si arriesgar la vida por migrar, es una cosa que yo tengo como una complicación ahí de entender, desde la base legal hacia la vida, ¿verdad? Es complejo ver a los niños ahí y sabiendo que van a tener un riesgo. Esa es la pregunta que yo me hago, ¿a qué es más derecho? ¿Emigrar? Porque sí, les va mal, pero van con sus padres, pero se arriesgan. Si a los adultos, hay un caso que los que tuvo de testimonio de la persona que estaba embarazada. Es terrible. Entonces yo me pongo a pensar, eso es mi reflexión, ¿verdad? No cuestiono, solo digo, ¿qué es más derecho? ¿El derecho a emigrar o el derecho a ponerse en peligro para tener mejor futuro? Sabiendo, y es donde yo digo, sabemos que los niños van y ¿qué hacemos por ellos? O no podemos hacer nada. Eso es lo que yo no logro todavía entender y la compañera me compartió unos materiales que le pedí para profundizar un poco más, ¿verdad? Aparte de los niños no acompañados, este caso de ver a los niños ahí realmente me hace preguntarme muchas cosas más, solamente. Claro, no, muy bien, Gaby. Digo, sin duda yo creo que muchas personas tendrán diferentes razones o motivos por los cuales deciden migrar, ¿no? O cambiar de lugar de residencia, o simplemente están obligados a huir porque su vida está en verdadero peligro, ¿no? Y justo algo que ocurrió en México de manera particular, y ustedes recordarán, los que estamos en México, la crisis que hubo en la frontera con Estados Unidos y esta separación de las familias, ¿no? Y este impacto para las niñas y los niños de estar lejos de mamá o de papá, ¿no? Me parece que es una situación compleja y digna de reflexionar, ¿no? No sé si alguien tiene algún comentario, alguna otra reflexión. ¿Tan impactados se quedaron después de leer los testimoniales y de escuchar el video de Mari? Yo nada más sobre lo que comenta Gaby, me parece, Hola. ¿verdad? Creo que ahí es otro puntito donde tenemos que hacer la diferencia entre una persona que decide emigrar y una persona o una familia que tiene que moverse del lugar de donde está, ¿no? Por una cuestión de seguridad y todo. Y evidentemente sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Creo que priorizar los derechos de las niñas y los niños es fundamental, pero sí son distintas las razones, ¿no? Una cosa es por la decisión y otra cosa es porque tienes que irte. Incluso muchas familias se mueven, muchas familias refugiadas se mueven justamente porque son los niños o los adolescentes quienes son amenazados o quienes están en riesgo. Entonces creo que también, digo nada más como para puntualizar otra diferencia que puede haber entre una persona migrante y una persona refugiada, ¿no? Excelente, Paola. Y justo me das pie para poder reflexionar sobre uno de los temas que nosotros analizamos en el informe y justo en el proceso de recopilación de información. Algo que identificamos tanto en México como en los países de Centroamérica fue la falta de políticas dirigidas a la atención de las juventudes. Me parece que es un gran desafío que tenemos en México y en la región respecto a verdaderamente generar programas para la inclusión y el desarrollo de los y las jóvenes, ¿no? Creemos que, por ejemplo, en el caso de los jóvenes centroamericanos que no tienen posibilidad a lo mejor de ejercer su derecho a la educación o tener un empleo digno, ¿no? Y que muchos de ellos son reclutados por las maras y las pandillas, ¿no? Y que algunos chicos justo se ven obligados a salir de sus comunidades porque no quieren ser parte de esas pandillas, ¿no? O algunos de verdad están siendo extorsionados y agredidos, ¿no? Violentados, y que evidentemente ellos dicen, yo no quiero esto, yo prefiero irme, ¿no? Y, por ejemplo, hablando de personas con discapacidad, para nosotros fue muy impactante escuchar casos e historias de personas con discapacidad que también estaban siendo reclutadas por las maras y las pandillas. ¿Por qué? Porque al final
tampoco los jóvenes ni las personas con discapacidad tienen oportunidades laborales y muchas de estas personas con discapacidad se dedicaban increíblemente a estas actividades de halcón o vigía, ¿no? Que son estas personas que están ubicadas en ciertos lugares estratégicos en los barrios y en las comunidades y que les van dando el pitazo, ¿no? A las pandillas de dónde están, ¿no? Son informantes, ¿no? Algunos se dedican a la venta de drogas, ¿no? Pero justo, me parece que ahí es clara la evidencia, la falta de políticas públicas con este enfoque de juventudes y de inclusión de personas con discapacidad, ¿no? Muy bien, Paula. ¿Alguien más tiene alguna otra reflexión? Yo quería opinar algo al respecto. Yo tenía una duda, fíjese que he escuchado mucho acá en Guatemala que utilizan, y en mayoría de pueblos, utilizan o se van padres de familia o madres, pero se llevan a sus hijos pequeños, porque ellos dicen que es como, o sea, lo toman como que algo bueno pasar a un hijo porque tienen una protección en los Estados Unidos. Entonces, mi pregunta, o tengo esa duda, o sea, ¿cómo es que funciona eso de que por qué se lleva? Yo conozco a una persona que era muy cercano a nosotros, pero de repente ya no estaba y cuando subimos estaba allá, los agarró o sea, migración, y como estaba con una nena, a los pocos días lo soltaron y le dieron esa protección allá, pero por eso es que utilizan a los niños como parte de esta ayuda para que ellos los protejan o los tengan, o sea más fácil el acceso a estar en los Estados Unidos. Y yo creo que llevándose a niños tan pequeños, por ejemplo, de 2, 3 años, también pueden tener bastantes accidentes, los pueden robar, secuestrar, los pueden, hay tantas cosas que se pueden hacer, cosas malas con los niños, que son un sector bien vulnerable. Y la historia, por ejemplo, la historia de Mari me pareció bastante interesante, porque así como ella, tantas historias, y que en realidad creo que esas historias son las que más impactan, más que un papel, más que a uno le digan las cifras, verle el rostro a una persona que nos cuente la dura realidad que ha pasado, creo que creo que tiene más impacto, y que una persona lo diga, y que haga reflexionar también a las personas, solamente. Muy bien, Will. Pues sí, creo que sin duda de repente también el herir en familia, ¿no? O con algún pequeño, de repente también el migrante se siente como quizás, no sé si protegido, ¿no? O quizás con esta posibilidad de acceder a ciertos servicios, ¿no? Eh, pero sin duda, me parece que aquí el punto es destacar sobre estas condiciones de particular desprotección, ¿no? Y riesgo que enfrentan las niñas y los niños, ¿no? Por ejemplo, no sé si fue en este grupo, es que digo, he compartido tantas historias sobre el estudio, pero no sé si les platiqué de la historia de Kevin. Kevin, que era un niño del Salvador, que migró con su mamá. Pues bueno, rumbo a Estados Unidos, ¿no? Además, ella huía por un tema de contexto de violencia intrafamiliar. Al parecer, lo que la madre reportaba es que el esposo abusaba de ella y del hijo, hay incluso un nivel de abuso de tipo físico y sexual del niño, y por eso ella es que decidió huir. Y pues bueno, por todas estas redes de tráfico y demás, ¿no? Ella se enteró cuando estaba en una de las provincias en México, en el sureste del país, en México, se enteró que el marido, ¿no? El esposo iba detrás de ella, iba en persecución, ¿no? Entonces, cuando ella escuchó esta situación, fue para ella el tal abandono y desesperación que tuvo un cuadro psicótico. Y en la desesperación y en ese cuadro psicótico, ella atentó contra su propia vida y con la de su hijo. Afortunadamente, el albergue que la estaba atendiendo la pudieron ayudar, salvaguardar. La situación se vio muy compleja, al punto tal que ella terminó recluida en un hospital psiquiátrico en Villahermosa, en Tabasco, y al niño lo separaron de su madre, quedó recluido en un instituto, que le llamamos nosotros institutos del DIF, ¿no? Que es el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, en un poblado que se llama Comitán, en Chiapas. Y ahí quedó Kevin por un par de meses, por lo que nos decía la gente de los albergues de ahí en Comitán. Kevin estuvo prácticamente como 3 semanas sin poder hablar, articular palabra.
hasta que logró, después de esas 3 hermanas, hablar y preguntar por su mamá, ¿no? Que qué había pasado con su mamá, dónde estaba su mamá. Fue uno de los casos más duros, yo creo, de este estudio, al punto tal que lo último que yo me enteré es que al final el padre reclamó a Kevin, fue por él al albergue y se lo regresó a El Salvador, ¿no? Y la mamá, al parecer, quedó recluida en este centro psiquiátrico. Así de fuertes son estas historias, ¿no? O escuchar la historia de una familia también de El Salvador, si mal no recuerdo, de un chico con síndrome de Down que justo lo enviaron con polleros, coyotes, ¿no? A Estados Unidos. Su mamá ya estaba viviendo allá, llegó como migrante indocumentada, llegó allá a Estados Unidos, pero hubo un momento en que la mamá ya no pudo sostener pues su empleo, ¿no? Y entonces era muy complicado tener que pagar a una nana, a una niñera que cuidara de su pequeño con síndrome de Down, y ella decidió regresarlo a El Salvador, ¿no? Yo tuve la fortuna de conocer a este niño, ¿no? Tenía como 6 añitos el pequeño, lo entrevisté en San Salvador y en su poco lenguaje que el pequeño tenía, yo le preguntaba, ¿y qué extrañas, no? ¿Extrañas a tu mamá? Y me decía, sí, sí la extraño, pero extraño más ir a la escuela. Y yo le decía, ¿por qué extrañas la escuela? Y decía, es que yo aquí no voy a la escuela. Ellos vivían en una comunidad rural que de hecho tenían que ocupar una lancha para poder ir por víveres, ¿no? Y en su comunidad no había escuela. Y entonces, más que extrañar a su mamá, era poder ir a la escuela y tener amigos, ¿no? Entonces, historias como esas que te desgarran y que es sumamente fuerte. Yo me imagino justo este caso de este pequeño con síndrome de Down, que evidentemente su derecho a la educación y el poder tener el desarrollo y una vida digna, pues se fue truncado porque, pues bueno, la mamá no le pudo dar el mismo ritmo de vida que le venía dando, ¿no? Entonces, es complejo. La verdad que son historias complejas que te apachurran el corazón, ¿no? Y que justo entra y que cobra mucho sentido este estatus, ¿no? Del por qué mucha gente, además, siendo víctimas de el crimen organizado, la violencia intrafamiliar y demás, deciden huir de su país y solicitar asilo o refugio en un lugar en donde ven esta expectativa de poder tener una mejor calidad de vida, ¿no? Entonces, sí, es interesante, la verdad. No sé si tienen alguna otra reflexión, porque yo quiero aprovechar justo dejando esta puerta abierta que dejé respecto al tema de refugio y asilo, invitar a la intervención de Rosy. Pero antes de darle la palabra, no sé si hay alguien que tenga algún comentario o reflexión adicional. ¿Nadie? Adelante. Bueno, pues yo espero que Rosy nos dé pie para más reflexiones con estos temas, porque sí, sin duda, creo que cuando empiezas a escuchar las historias, justo como bien dice Will, pues ya las cifras, pues no te dice nada, ¿no? Hasta que no tienes enfrente a la persona que te cuenta su historia de vida y los desafíos que enfrenta, pues comprendes la complejidad, ¿no? Rosy, pues bienvenida nuevamente a la sesión grupal del módulo 6, que hablamos de migración, ¿no? De migrantes con discapacidad, pero además desde la lectura y desde la misión de ACNUR, ¿qué información podríamos complementar y que sea valiosa para el desarrollo, ¿no? De acciones puntuales en materia, ahora pensando en personas refugiadas también? Voy a compartir tu presentación para que continúes con lo que nos venías comentando en el módulo pasado. Y pues, adelante. Vale, pues muchas gracias, Memo, de nueva cuenta por este espacio, para poder compartir un poquito de justamente pues el trabajo del ACNUR, pero digamos con este vínculo al tema de la discapacidad. Antes de iniciar, igual quisiera nada más agradecer a mis colegas que también participan acá en el curso, Anabel, Mariana, Ivonne y Paola, porque bueno, también esta presentación y contenidos pues se construyó con sus aportes, ¿no? Dejamos la presentación en esta pausa. La sesión anterior habíamos hablado un poco de
pues los marcos internacionales y las herramientas jurídicas que nos da el derecho internacional para los refugiados, para pues justamente asegurar la práctica de la protección internacional, ¿no? Entonces, teniendo, digamos, como esa información como preámbulo, la idea es que podamos bajar un poquito al contexto pues mexicano, pero muy vinculado pues con la situación de los países del norte de Centroamérica, que justamente generan pues estos procesos de desplazamiento que pues vimos de manera mucho más específica, ilustrados y testimoniados en el informe, ¿no? Un poquito como de preámbulo. Me centro en la región de Centroamérica porque sigue siendo, digamos, una de las regiones que expulsan a la mayoría de los grupos que recibimos en México de población que solicitan asilo. No son obviamente los únicos. La población de Venezuela también se ha conformado como uno de los grupos nacionales que más ha incrementado sus solicitudes de asilo en México en los últimos 2 años, y también tenemos población de Nicaragua, y por supuesto personas extracontinentales, como les llamamos nosotros, un poco para hablar de personas que vienen de África, de Asia, que también llegan a nuestro país, ya sea para pedir asilo acá, o pues sabiendo que México, digamos, es corredor, pues hasta cierto punto natural de migración en el continente americano, para buscar una oportunidad de asilo en Estados Unidos, ¿no? Pero para centrarnos en el contexto de Centroamérica, pues básicamente es un contexto que también nos permite ver cómo han cambiado las razones o las causas de desplazamiento forzado que generalmente se consideran en los sistemas de asilo, ¿no? Si me escuchan bien, escucho por ahí como un eco, pero no sé si es mi conexión o hay un micrófono prendido o algo así. Pues yo te escucho bien. Déjame confirmar si hay algún micrófono prendido, pero Entonces, sigo. Adelante. Entonces, bueno, como comentaba la sesión pasada, pues una de las principales pues protecciones que asegura el derecho internacional para los refugiados es cuando pues la protección que ofrece un Estado a sus nacionales no es enteramente efectiva, o hay una persecución por parte del Estado, por lo cual las personas tienen que salir y huir de manera forzada, ¿no? Lo que vemos en la región de Centroamérica, pues es, digamos, como este viraje de causas, que no es propio únicamente de esta región, pero se ejemplifica muy bien, en donde las condiciones de violencia generalizada pues también se empatan con pues precariedades económicas, situaciones de desempleo que forzan mucho a la población a salir, pues aunado, por supuesto, al problema de la violencia, particularmente por el tema de las pandillas, pero también por temas de crimen organizado, ¿no? A su vez, otro, digamos, como de los vacíos o de los riesgos que observamos es que justamente la región, y bueno, incluido México, aunque se ha trabajado pues mucho con las autoridades de asilo en México, pues hay oportunidades importantes para fortalecer los sistemas migratorios y de asilo. O sea, si hablamos, por ejemplo, de México, estamos hablando que México, su ley de migración
nuestra ley de migración es del año de 2010, perdón, ¿no? O sea, es una ley muy, muy nueva. La ley sobre refugiados, asilo político y protección complementaria fue emitida en 2012, ¿no? Pues estamos hablando de estas normativas y marcos jurídicos que con los años han tenido que ser fortalecidos de una manera como muy veloz y muy rápida, justamente por el aumento de la crisis de violencia en los países de Centroamérica, que generó estos grandes flujos hacia México y que pues requería justamente el robustecer estos sistemas de protección, ¿no? Y pues en los últimos años también los países de Centroamérica, El Salvador, Honduras, Guatemala, o sea, estos países del norte de la región centroamericana, también han comenzado justamente a fortalecer sus sistemas de asilo, si bien no son países que estén recibiendo a población que quiera pues buscar protección allá, porque sabemos las redes de las pandillas del crimen organizado permean las fronteras, que son sumamente porosas. Sí hay grupos que, bueno, comienzan a buscar en estos países oportunidades de protección, ¿no? Entonces, este es como un espacio importante a fortalecer. Los sistemas de integración para los refugiados también es una oportunidad que todavía está ahí, digamos, esperando justamente como este cambio de visión. Lo veíamos también con el Pacto Global para los Refugiados, promover el desarrollo en las comunidades de acogida, pero sigue siendo todavía un reto el hecho de ver el aporte de los refugiados al desarrollo económico de las comunidades y de los países a donde llegan, más que verlo como un problema de riesgo de seguridad o de violencia, o muy vinculado también a situaciones de discriminación y xenofobia, ¿no? Y otro punto importante digamos, en este contexto es entender que estos movimientos migratorios y de desplazamiento forzado que se generan en esta región mesoamericana, digamos, son movimientos muy, muy cíclicos, justamente por las restricciones que tienen los países, o estas como zonas grises de mucha discrecionalidad en la implementación de políticas migratorias y de asilo, que hacen que, por ejemplo, las personas crucen las fronteras, lleguen a México, sean detenidas por las autoridades migratorias mexicanas, y a los 2 días ya estén de vuelta en su país, cuando no ha habido una, digamos, correcta o adecuada valoración de necesidades de protección, y las personas tienen que volver a salir por las situaciones de seguridad y demás. Entonces genera como una situación y un contexto pues de muchísima vulnerabilidad, de muchísimos riesgos y de patrones sistemáticos de violaciones a derechos humanos. No únicamente en el país de origen, que digamos que serían las causas primarias del desplazamiento, sino otro tipo de violencias digamos, en el tránsito, e incluso en los espacios de llegada. Entonces, entender también estos vacíos y cómo también las políticas y las faltas, la falta de identificación de esta vulnerabilidad desde esta multidimensionalidad, pues únicamente genera mayor vulneración de los derechos humanos de las personas que están en este corredor mesoamericano de identidad, ¿no? Podemos pasar a la siguiente, Memo, y tal vez hacia la siguiente para hablar un poco ya más de la operación del ACNUR en México.
Bueno, acá esta gráfica nos gusta mucho porque básicamente nos resume cuáles son las prioridades de la operación y cómo trabajamos aquí en México. Y el mapa, no sé si se vea bien en las pantallas, pero en la pantalla, perdón, pero también señala pues justamente las diferentes localidades en donde tenemos presencia en el terreno, ¿no? Eh, para hablar, digamos, como de este ciclo de protección o a dónde enfocamos nuestro trabajo, pues tendríamos que destacar en primera instancia la información, asegurar que las personas que vienen huyendo de situaciones de violencia, que están en un proceso de desplazamiento forzado, sepan que en México existe el derecho para solicitar asilo y todas las, digamos, las particularidades del propio procedimiento, los derechos y las obligaciones que implica, el tiempo que toma el trámite, quiénes son las autoridades responsables de dar protección o de analizar las solicitudes de asilo, etcétera, ¿no? Esto ha sido, digamos, como una tarea de años en donde buscamos justo mucho el vínculo con todos aquellos actores a nivel local, particularmente con la sociedad civil y aquellos espacios como los albergues, en donde son como esos primeros lugares de acogida y de asistencia para toda esta población, para en esos lugares pues justamente tener la información adecuada y que las personas puedan tomar decisiones, pues decisiones informadas sobre su decisión de solicitar asilo aquí en México y las oportunidades de integración que existen, ¿no? Eso está muy vinculado al tema de acceso al territorio, evitar el tema de la no detención y el fortalecimiento institucional, que va pues de la mano de lo que comentaba antes con el fortalecimiento de la Comar y de todas las instituciones encargadas de la protección, incluidas las procuradurías de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Asegurar condiciones de recepción seguras y dignas a través de albergues, de redes de apoyo en donde sabemos que son, como mencionaba, pues, los primeros lugares de acogida de las personas, para que también estos, digamos, espacios de asistencia conozcan y comprendan o dimensionen, digamos, las necesidades que tiene una persona que solicita asilo en México, el tiempo que dura el procedimiento, para que también todos esos modelos de atención que existe desde la sociedad civil y desde los actores humanitarios de base puedan adaptarlos a modelos que sean inclusivos de personas solicitantes de la condición de refugiado. Esto, solo por poner un ejemplo, fue algo que trabajamos mucho, yo creo hace, que serán como unos 5 o 6 años. Hicimos un trabajo muy, muy fuerte con con albergues en las comunidades del estados de frontera, porque pues los albergues habituados pues a recibir a poblaciones de paso que generalmente estaban pues 2, 3 días pues en la espera nada más del tren para subir y seguir la ruta, a personas que comenzaban a llegar y decir, es que yo vengo huyendo por tal y tal situación, por persecución de las pandillas y necesito, no, o sea, no, ni siquiera quería salir de mi país, yo no quiero llegar a Estados Unidos, solo quiero estar en paz, tener a mi familia conmigo, ¿cómo puedo hacer para obtener protección? Entonces, digamos, de entrada el proceso de asilo, que dura 3 meses en teoría, porque en la práctica, lamentablemente, el proceso dura más tiempo. Entonces, eso implicaba que los espacios de recepción, por ejemplo, tuvieran que adecuar sus políticas de atención a pasar de 3 días de recepción a
una semana, incluso un mes, o incluso albergues que abrieron sus puertas para que las personas solicitantes se quedaran todo el tiempo que lo requirieran, y eso pues iba implicando también pues cambios en las necesidades y en las gestiones de los albergues, ¿no? Y esto pasa justamente cuando uno va adaptándose a los contextos y a las necesidades que la población en condición de movilidad pues va presentando, ¿no? Y esto quiero retomarlo un poquito hacia el final cuando hablemos sobre el tema de las barreras. Otra área pues fundamental para la operación de la ACNUR en México es asegurar oportunidades de integración para las personas que ya han sido reconocidas como refugiados, y se han implementado pues una serie de programas de apoyo a la integración económica, a la integración laboral. Justamente, por ejemplo, Paola, que es una de las colegas de nuestro equipo ACNUR que participa acá en el curso, ella pues está basada en la ciudad de León, que es en el centro de México, que es una de las oficinas o de las presencias de ACNUR que se abrieron justamente para potencializar proyectos de inserción laboral en estas zonas que pues tienen, digamos, mayores niveles de ocupación laboral y que permiten que personas refugiadas pues puedan acceder a oportunidades de integración para, pues digamos, para llevar allá su proyecto de vida una vez que ya han sido reconocidos como refugiados en México, ¿no? Entonces, bueno, esto es, digamos, como una pasadita muy rápida de las prioridades de la operación del ACNUR. Tenemos presencia, pues, básicamente en las zonas de frontera del sur de México, en Tapachula, en Tenosique, en Palenque, en el estado de Veracruz, o sea, todo esta parte del sur. En el centro también hemos fortalecido pues muchísimo esta presencia, como les comentaba anteriormente, y en el norte tenemos presencia, pues digamos, en los puntos, ciudades de mayor tránsito migratorio y de cruce, digamos, como internacional en el país, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente, Memo, me voy un poquito rápido con esta que es pues únicamente mencionar el marco jurídico que tenemos en México para la protección de los refugiados. Primeramente nuestra Constitución, que establece que pues toda persona en México, independientemente de su estatus migratorio y más bien con un principio pro persona, establece que son sujetos de derechos, ¿no? Por encontrarse dentro del territorio mexicano. Tenemos la ley de migración con su reglamento, la ley sobre refugiados con su reglamento, la ley de nacionalidad, obviamente la ley general de derechos de niñas y adolescentes, ley general de víctimas, que también habla de personas en movilidad, digamos, son parte como el del marco normativo que nos permite justamente establecer esquemas de protección para las personas con necesidades de protección internacional en México, ¿no? Para hablar un poquito de las características de esta población, si pasamos a la siguiente, Memo, tenemos, espero que se vea bien la gráfica del país, está un poquito apretada, pero pues allá podemos ver, por ejemplo, las nacionalidades que concentran o que están mayormente representadas en la totalidad de solicitudes de asilo que tuvimos hasta el año pasado. Pues Honduras y El Salvador más o menos siempre están, digamos, liderando las nacionalidades que más solicitudes de asilo tienen en nuestro país. Venezuela aquí está situada en el cuarto lugar, pero en algunos momentos del año pasado, incluso en 2018, pues tuvieron un repunte muy significativo de solicitudes por la situación que se vive allá, y las solicitudes de Cuba, Haití,
Haití también son significativas, digamos, y más o menos se presentan siempre como en los primeros lugares de nacionalidades que piden protección en nuestro país, ¿no? Y pues la tabla de las solicitudes también da un poquito de cuenta de esto que comentaba al inicio sobre pues el contexto de violencia, ¿no? Que tiene Centroamérica, pero también el conflicto político en Venezuela y cómo todo esto ha impactado justamente en el aumento de las solicitudes. En 2019, pues tuvimos este repunte exponencial, ¿no? Pasamos de casi 30,000 solicitudes en 2018 y aquí todavía le falta un cachito del cierre de año de 2019 porque cerramos sobre las 80,000 solicitudes. Ahora en 2020, el primer trimestre pues también fue muy alto, pero después con el tema de COVID comienza a bajar, ¿no? Entonces, esto es un poquito como el overview de los solicitantes. Entonces, ya para entrar un poquito más en el tema de acceso a derechos y de las vulnerabilidades que reconocemos en esta población, pues bueno, si pasamos a la siguiente memo para que puedan ver los compañeros, pues acá resumimos básicamente los derechos que tienen las personas que están en el procedimiento de solicitud de la condición de refugiado, ¿no? Recibir apoyos de instituciones públicas para el ejercicio de derechos, o sea, para su acceso a programas, a servicios, por supuesto, recibir el servicio de salud. Toda persona en México, al menos pues en la ley está establecido que tiene derecho a servicios de salud, a educación y al reconocimiento de sus estudios, al trabajo, a obtener documentos de identidad de viaje, a solicitar la reunificación familiar bajo el principio de unidad familiar y a obtener una residencia permanente en México una vez que sean reconocidos como refugiados, ¿no? Esto es sumamente importante porque si bien, y creo que es algo que se puede pues muy bien extrapolar a algunos otros países de nuestra región mesoamericana y latinoamericana, pues sabemos que las normativas establecen pues ciertos derechos y las prácticas nos establecen otra realidad distinta, ¿no? Entonces acá es muy importante y vinculado con la siguiente Filmina memo, si podemos pasar, que pues es muy importante primero saber, o sea, cuáles justamente son los derechos a los que tienen acceso las personas solicitantes o en solicitud justamente de protección internacional en nuestros países, digamos, para también no hablar únicamente de México, sino en las experiencias de sus países y podamos, al momento de pasar a hablar de personas pues con discapacidad, poder hacer como un punto de cruce, ¿no? Volvemos a hablar como de la interseccionalidad y de cómo el ser personas solicitantes de la condición de refugiado con discapacidad, por ejemplo, o con alguna otra necesidad de protección específica, les pone en una circunstancia y en una situación particular en donde el enfrentarse a un procedimiento administrativo de asilo migratorio, pues ya les genera justamente muchas barreras, pues de entrada para el acceso, pero para el seguimiento de ese proceso y que puede eventualmente o no pues tener un impacto en su respuesta del reconocimiento del estatus de refugiado o no, ¿no? Y creo que quisiera cerrar como la intervención con una reflexión al respecto del reconocimiento de la vulnerabilidad. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, que es la COMAR, es la institución del gobierno federal mexicano que es responsable de recibir las solicitudes
de reconocimiento de la condición de refugiado, analizarlas, hacer una serie de procedimientos que veíamos la sesión anterior y eventualmente reconocer o negar el estatus de refugiado a una persona, ¿no? La Comar, además de su área, digamos, como de elegibilidad y de toda esta parte, de toda esta área que se encarga de hacer esa revisión desde las solicitudes y de la aplicación de la Convención del 51, de todo esto que nos dice quién es un refugiado y quién no, también integra una dirección sumamente importante, que es la Dirección de Asistencia y Vinculación Institucional. Los refugiados deben recibir o iniciar, digamos, su procedimiento de solicitud de la condición de refugiado, primero con una entrevista que se le llama entrevista de asistencia. O sea, antes de que la persona empiece a contar y a comentar por qué se encuentra, digamos, forzada, desplazada de manera forzada y por qué no puede volver a su país, la persona tiene que pasar por esta primera entrevista de asistencia en donde se evalúan su condición actual, sus necesidades, vulnerabilidades que presente y los niveles de riesgo que implican esas vulnerabilidades, ¿no? Y esto sirve a los compañeros de la Dirección de Asistencia y Vinculación Institucional para canalizar a esta persona a distintos servicios públicos que se ofrezcan localmente, que sean necesarios por esta persona o por el grupo, ¿no? Ahora, esta dirección pues también, como en todo, tiene oportunidades pues para fortalecer pues todas estas prácticas, ¿no? La idea es que durante estas entrevistas de asistencia pues se pueda hacer una identificación de necesidades de protección, como les comentaba, y a partir de ahí asegurar que la persona entre, digamos, en todo un proceso diferenciado de atención. ¿A qué nos referimos por diferenciado? A asegurar que esas condiciones de vulnerabilidad y el nivel de riesgo que éstas implican sean tomadas en cuenta al momento de que la persona pasa por todo el procedimiento de asilo. Y esto es muy importante cuando hablamos de grupos en mayor condición de vulnerabilidad, como personas con discapacidad, personas sobrevivientes de violencia de género, niños, niñas y adolescentes no acompañados, etcétera. Todos estos perfiles de mayor vulnerabilidad, porque les hace justamente poder acceder a un sistema de asilo adecuado a estas necesidades. Pero lamentablemente creo que también tenemos que decir que a veces este proceso de identificación de vulnerabilidades pues no se hace no se hace digamos, con procesos adecuados, ¿no? De entrevista, de profundidad y de seguimiento. Y también me parece que adolecemos un poco de pues organizaciones o actores que puedan también como levantar la mano, que tengan como expertise trabajando con diferentes grupos de vulnerabilidad para poder hacer una evaluación de estos procedimientos de asilo desde esta mirada experta, ¿no? Del trabajo con grupos en condiciones de vulnerabilidad. Y es donde creemos que justamente hay todavía mucho trabajo por recorrer, para asegurar de manera particular que, por ejemplo, si estamos hablando de personas con discapacidad visual, con alguna discapacidad psicosocial, realmente puedan acceder a estos procedimientos, porque ahora pues esta entrevista y los formatos pues es para una persona que no tenga ningún tipo de barreras u obstáculos para poder leer, para poder firmar, para poder comprender lo que un documento dice, ¿no?
Entonces creo que aquí tenemos todavía muchos retos y más bien creo que la reflexión que buscábamos dejar un poco es que esto es algo que tenemos aquí en México, pero seguramente se presenta en otros países. Y es algo que creo que desde las organizaciones que trabajan en discapacidad pues pueden aportar muchísimo al robustecimiento de estas prácticas y de los sistemas de asilo cuando hablamos de personas refugiadas y con necesidad de protección internacional, ¿no? Ya estamos sobre el tiempo, entonces, bueno, como quiera, esto era lo que teníamos preparado para ustedes y tal vez tenemos unos minutitos para la reflexión. Gracias, Guillermo. No, pues muchísimas gracias, Rosy, por tu intervención. Me parece que es muy oportuna y nos permite, de alguna otra manera, reflexionar sobre todo. Creo que la reflexión que queremos también dejarles es que podamos identificar a estas personas que verdaderamente están con esta necesidad de protección internacional. Sobre todo, y desde el análisis, y particularmente respecto a este módulo 6 sobre la situación de personas migrantes con discapacidad, tenemos que entender, y creo que sería importante que cada una de ustedes, ¿no? Puedan traspolar, por así decirlo, ¿no? Sobre cómo es que está ocurriendo este tipo de fenómenos, ¿no? De movimientos mixtos, de movilidad humana en sus países, ¿no? Y cómo en verdad, o sea, que me parece que hay muchos de las políticas en materia de migración de nuestros países latinoamericanos, como en otras regiones del mundo, están sobre todo fundadas en políticas de protección internacional, de protección de fronteras, ¿no? De políticas de seguridad más que por principios propios de los derechos humanos, ¿no? Entonces, yo creo que este es un desafío importante que tenemos enfrente, además sobre todo pensando en estos desplazamientos forzados, algunos por situaciones políticas, incluso por desastres naturales, por ejemplo, como nos lo compartía Valeria en la sesión pasada, ¿no? Y que hay gente que verdaderamente está huyendo por un tema de seguridad y de violencia, ¿no? Entonces, entender además cómo es que participan en estos movimientos mixtos y en estos contextos de movilidad humana las personas que además pertenecen a otros grupos en condiciones de vulnerabilidad, como las niñas y los niños, que ha sido un tema recurrente, como el tema de las mujeres, de las personas de la diversidad sexual, y en este caso las personas con discapacidad. Me parece que Rosy nos hace una muy buena reflexión respecto a las barreras que algunos de estos grupos enfrentan, sobre todo muchos aspectos que tienen que ver con temas de accesibilidad, de acceso a la información, que tenemos que tener muy presentes y que además creo que será importante que lo tengamos presente para nuestro quehacer y que justo para después que concluyamos este curso y que los que vayan a incursionar en materia de esta intersección de la migración, el refugio y la discapacidad puedan generar pues líneas de acción, ¿no? Para nosotros y algunos de ustedes ya saben, por ejemplo, yo quiero destacar en este momento la iniciativa de READIS, la Red Latinoamericana de Organizaciones No Gubernamentales y sus familias, que hoy en día colaboran con la Oficina Regional de ACNUR para hacer un diagnóstico de necesidades respecto a la situación de migrantes y refugiados con discapacidad. Entonces, creo que muchos de los que estamos acá presentes seremos buenos aliados para esta iniciativa y pues nada, adelante. Me parece que tenemos mucho trabajo todavía por hacer y sobre todo, además, ya entrando también en materia del curso y el desafío que tenemos para cerrar este módulo, les pido que vayan explorando las actividades de cierre. Dentro de las propuestas del cierre les estamos pidiendo como dos alternativas de evaluación. Por un lado, quienes tengan oportunidad de quizás desarrollar una batería de preguntas para una entrevista, ¿no? Para un migrante o un refugiado con discapacidad y que incluso tenga la posibilidad de aplicarlo, ese va a ser una de nuestras evidencias de evaluación. O bien, por el otro lado, la otra opción, la opción 2 que les hemos ofrecido para el cierre y la evaluación de este módulo es que generen ideas para generar protocolos de atención. Una de las grandes conclusiones del informe especial sobre migración y discapacidad que elaboró Coamex, por un lado,
algunos actores humanitarios o instancias de gobierno como los consulados nos hablaban mucho de falta de herramientas de capacitación y de formación, pero quienes se dedican a la acción y a la atención humanitaria, algo que nos hacían mucho énfasis es en la falta de protocolos de atención para personas con discapacidad, en las migraciones o solicitantes de refugio. Entonces, bueno, pues la intención es que nos pongamos creativos y eso va a ser parte de los elementos de evaluación de este módulo. También me parece que algunos han tenido algunas complicaciones. Quienes lo hayan tenido, por favor, avísenme. Puede ser a través de WhatsApp. Parte de las actividades de este módulo ha sido que hagan reflexiones o comentarios dentro de cada una de estas actividades. Entonces, me parece que la gran mayoría lo ha podido hacer. Hay algunos que me han avisado que han tenido algunas complicaciones, pero por favor, quienes estén teniendo esta complicación, avísenme para revisarlo con el técnico. Bueno, en realidad, pues sí, como bien dice Rosy, estamos ya en los últimos minutos. Nos quedan como 5 o 10 minutos para cerrar. No sé si hay alguna otra reflexión final, alguna duda, alguna pregunta para Rosy, aprovechando que todavía está con nosotros y antes de que salga corriendo también a otra reunión, al igual que yo. Entonces, bueno, no sé, dejo los micrófonos abiertos por si alguien tiene alguna duda, pregunta o comentario adicional. Por ahí tenemos la mano levantada. Luisa, adelante, por favor, prende tu micrófono. Y si puedes Hola, buenas tardes, compañeros. Guillermo, ¿me escuchan bien? Sí, perfecto, Luisa, adelante. Ah, bien. Nada más una pregunta sobre el informe. Me llamó mucho la atención que habían encontrado dentro de los hallazgos que las personas migrantes que habían adquirido alguna discapacidad en su tránsito migratorio, justamente por haber caído del tren, por algún tipo de violencia directa o indirecta, etcétera, una vez que retornan a sus países de origen, digamos que ahí no se acaba el proyecto migratorio. En muchas ocasiones estas personas vuelven a intentar migrar y bueno, la mayoría hacia Estados Unidos, no necesariamente hacia México. La pregunta es, bueno, esto abre un panorama para mí muy interesante acerca de los proyectos migratorios, porque uno pensaría que, bueno, después de una mutilación o una lesión física de esa naturaleza, las personas abandonan estas aspiraciones hacia la migración, pero parece que no. En tanto que las condiciones en sus países de origen, pues realmente no se modifican, ¿no? Incluso pueden empeorarse por la situación de la discapacidad. Mi pregunta concreta es, ¿qué estrategias migratorias utilizan estas personas con discapacidad para hacer estos viajes? Si hay alguna modificación, alguna otra estrategia que ellos implementan para hacerlo. No sé si la experiencia que tuvieron en esta investigación abarcó, digamos que esa pregunta. Claro, claro. Pues sí, en efecto, Luisa, pues la verdad pareciera que cuando una persona tiene una discapacidad como efecto del fenómeno migratorio, parecería que ya concluyó y se regresa a su país, en fin, ¿no? Por ejemplo, como bien lo oíamos en el testimonio de Mari. Pero no es así. Digo, justo en nuestra experiencia y con los testimoniales que recopilamos con este informe de migración y discapacidad, muchos de ellos siguen insistiendo. A lo mejor algunos deciden seguir su tratamiento, su proceso de rehabilitación en México, otros deciden regresar a su país de origen. Por ejemplo, justo con alguien conversaba ahora recién sobre, por ejemplo, una organización, particularmente en Honduras, que para nosotros nos abrió una caja de Pandora interesantísima, sobre todo pensando en los migrantes retornados a país de origen y que, por ejemplo, esta organización que se llama CONAMIREDIS, que está en Honduras, que trabaja justo con personas con algún tipo de mutilación o que adquirieron discapacidad por algún tipo de accidente o violencia. Y justo el gran desafío de entrada es su proceso de inclusión en la comunidad de regreso, ¿no? En su comunidad de regreso, pero hay algunos que después de justo desarrollar un poco las habilidades de adaptarse a la prótesis, deciden volver a emprender el camino. Algunas de las historias que también, por ejemplo, escuchamos y que eran la orientación que daban algunos de los albergues, por ejemplo, particularmente de sociedad civil, y entiendo que en el caso de México están muy abiertos a esta situación, que es que si una persona fue víctima de violencia o adquirió una discapacidad durante su tránsito en México, puede facilitar, que a lo mejor esto no lo puede confirmar
confirmar ahora Rosy, porque eso fue algo de lo que nosotros pudimos descubrir en la investigación, es que esto puede facilitar el proceso de solicitud de asilo o de refugio en el país, ¿no? De alguna otra forma, pues evidentemente es documentar el caso, rastrear la situación, ¿no? Y eso de alguna otra forma facilitar un poco el trámite, ¿no? Hay algunos que, por ejemplo, de los que nosotros entrevistamos, que adquirieron la discapacidad y que justo les decíamos, bueno, hemos escuchado que tú puedes quedarte aquí, puedes solicitar una visa humanitaria o pedir tu estatus de asilo o refugio, pero las personas dicen, no, es que yo no me quiero quedar en México, yo quiero seguir a Estados Unidos, ¿no? Algunos de ellos, pues sí, digo, la verdad sí hicieron como este proceso de trámite para esta visa humanitaria, ¿no? Pero es complejo porque hay veces que es una de las barreras a las cuales se enfrentan, ¿no? Que de repente los procesos pueden ser muy largos, ¿no? Y la gente está desesperada en moverse porque al final tiene que buscar una forma del sustento para tener el sustento durante ese tiempo que está esperando la respuesta. Y hay veces que es complicado el adquirir o el conseguir, perdón, un empleo, ¿no? Cuando no se tienen documentos, ¿no? Entonces es compleja la situación. Rosy, no sé si quieras comentar algo de lo que estaba yo ahora conversando. ¿Tú has escuchado al respecto sobre si alguna persona con algún tipo de situación por violencia o por adquisición por alguna lesión facilita el proceso de solicitud de asilo o refugio? No el proceso de asilo, o sea, el proceso de asilo debe estar ligado siempre a las causas de desplazamiento del lugar de origen o de residencia, ¿no? O sea, que la persona no pueda volver a ese lugar. Pero lo que sí establece la ley de migración justamente es que por personas que han sido víctimas de delito en México, exacto, o también por, pues sí, justamente alguna situación de apoyo humanitario, ¿no? Pueden obtener lo que se llama en México la residencia temporal por razones humanitarias, sí, la tarjeta de residente temporal por razones humanitarias, que pues justamente permite que la persona pueda seguir, pero por ejemplo, si fueron víctimas de delito, tienen que poner una denuncia ante el Ministerio Público para seguir justamente el procedimiento, la denuncia, perdón. Y justamente lo que hace este visado o esta residencia permanente es permitirle a la persona que se encuentre de manera regular en el país mientras el procedimiento de el procedimiento de denuncia no se ha cerrado, ¿no? Y para las personas con alguna, o sea, que justamente por algún accidente o por alguna situación presentan una condición médica o discapacidad, también mientras es un poco aquí como gris, porque en principio estas residencias temporales son asignadas por un año, pero se pudieran renovar si es que la persona pues todavía requiere, digamos, tratamiento y requiere asistencia en nuestro país a causa de esa situación. Pero no asilo, es, digamos, una regularización de su estatus migratorio por condiciones humanitarias o por haber sido víctima de delito. Es correcto, muy bien, Rosy, muchas gracias por aclararlo. Y sí, justo esa es una alternativa en estos casos, ¿no? Pero sí, la verdad que es bastante interesante el que de repente, además, esta información no siempre la tiene una persona migrante o que ha tenido una situación similar, ¿no? Entonces, es como a veces complejo, ¿no? De repente, justo cuando teníamos como nosotros esta información, se las dábamos al momento de la entrevista y hasta incluso algunos de ellos se sorprendían. Mario, me parece que tienes también tú un comentario. Yo creo que nos da tiempo para tu comentario y alguien más y cerramos. Adelante, Mario. Gracias, muy amable. Gracias, Rosy, por tu exposición. Quería preguntarte, Rosy, desde tu experiencia en relación al recurso humano, en este caso de ACNUR, en tu última lámina tú mencionaste este trabajo que hacen para reconocer la vulnerabilidad. La pregunta concreta es, ¿tú crees que el personal, digamos, los que justamente están en contacto con las personas migrantes o refugiados, están preparadas, es decir, conocen, por ejemplo, de la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, digamos, tienen el conocimiento y de pronto la habilidad para reconocer justamente esas particularidades o esas necesidades específicas? Tú ya mencionaste que es a través de una entrevista,
pero me estoy imaginando que, digamos, una persona migrante con discapacidad que de pronto llega a otro lugar, que no necesariamente está ahí, digamos, esta institución que mencionaste, Dirección de Asistencia y Vinculación Institucional. Entonces, en general, ¿tú creerías que, digamos, la gente en general, el recurso humano de la organización, sí está, digamos, como capacitado o tiene ese suficiente nivel para tratar con una persona con discapacidad o reconocer sus necesidades específicas, o tiene que ir directamente a esta institución donde va a tener esta entrevista? Definitivamente creo que ese es uno de los retos, ¿no? O sea, los funcionarios de la Comar tienen, o sea, sí tienen capacitación y tienen preparación. De hecho, esa es una de las actividades prioritarias de fortalecimiento técnico a la Comar desde la ACNUR, ¿no? Que todo el personal, pues, obviamente tenga un completo conocimiento del derecho internacional para refugiados, de los procesos de elegibilidad y demás, ¿no? Los oficiales de esta área de la Dirección de Asistencia, ellos no se encargan tanto como de estas cosas más legales y pues del reconocimiento del estatus, y son generalmente perfiles psicólogos, trabajadores sociales, que pues obviamente son profesionales entrenados en sus temas, pero que sí, en donde sí se requiere como quiera una formación y una sensibilización sobre pues digamos las experiencias que genera el desplazamiento, ¿no? No digo que no la tengan, creo que es algo más bien que necesita sistemáticamente ser reforzado, y particularmente reforzado desde esta digamos, visión de otros perfiles de vulnerabilidad, porque hay mucho, por ejemplo, trabajo sobre cómo abordar entrevistas o cómo abordar situaciones con niños, niñas y adolescentes, por ejemplo, con sobrevivientes de violencia sexual y de género. Pero hay muy poco sobre este trabajo de cómo abordar, y como bien tú dices, o sea, cómo identificas una discapacidad cuando no es propiamente evidente, y cómo dimensionas estas situaciones o condiciones de discapacidad. Y esto creo que es justamente lo que falta. Y desde esta parte como de sensibilización para los procesos de entrevista y también todo lo que esto impacta en temas de información y de registro. Bueno, ya no tuve tanto tiempo para comentarles, pero justamente adolecemos mucho de tener como información desagregada por perfiles de vulnerabilidad mucho más específicos, y si no visibilizamos a estos grupos, entonces tampoco podemos generar programas o servicios. O sea, nuestra capacidad de incidencia se queda como muy corta. Entonces, gracias por tu intervención, porque justamente es uno de los retos, ¿no? No solamente en términos de la preparación de los funcionarios, pero bueno, empatada mucho con esto, creo que aquí es el espacio que las organizaciones que trabajan discapacidad y el ACNUR tenemos en conjunto para poder hacer visibles estos obstáculos que tienen las personas con una discapacidad pues física para acceder a los espacios, o sea, una discapacidad psicosocial, visual, auditiva, etcétera, ¿no? Y cómo necesitamos adecuar los procedimientos para asegurar realmente una accesibilidad. Hasta ahora no lo tenemos, lamentablemente. Muy bien, Rosy, muy bien. Gracias, Rosy. Creo que tenemos todavía una participación de Gaby. Te pido que seamos como muy concretos, porque ya estamos casi cerrando. Entonces, Gaby, adelante. Yo tenía dos preguntas. Una es... Te damos chance de una nada más. No es cierto. Dinos, adelante. Una es en relación a cómo se monitorea la implementación y si hay algunos indicadores de resultado para medir la aplicación de estas normativas. Yo recuerdo que en Guatemala, cuando se implementó y Guatemala vinculó a la declaración de la Convención de los Derechos de la Niñez, una de las dificultades que enfrentábamos es que no había cómo medir esa implementación.
cuáles son los indicadores que nos iban a permitir saber la implementación, dónde se puede mejorar. Ese es un tema que me interesa saber. Si no se puede ahora, está bien. Y lo otro es qué medidas de prevención o información hace ACNUR para la población, si hay alguna actividad educativa para informar a las personas con discapacidad o a las personas sin discapacidad que pueden los riesgos llevar, si hay algún material que ustedes producen, si es divulgado, en qué medios, pues para personas con discapacidad con todos los ajustes. Son dos cosas importantes que puedo dejar ahí para no abusar del tiempo. Muchas gracias. Gracias, Gaby. Rosy, si quieres comentar algo con respecto a la pregunta del tema del ACNUR. Sí, sobre la primera pregunta tenemos todo un programa de evaluación de calidad del procedimiento de asilo. Es un programa que tiene años implementándose y básicamente a partir de los resultados de las solicitudes se hace como una evaluación a través de una muestra en donde se pues analizan en donde se analizan las resoluciones, ¿no? Y las justificaciones de por qué a cierto caso se le otorga el estatus de refugiado y a otros no, y cómo fueron esos, a partir de qué criterios se hicieron esas evaluaciones, y entonces se hacen recomendaciones hacia la Comar de qué aspectos hay que fortalecer para asegurar que pues el procedimiento esté alineado, digamos, a todos los principios de protección internacional del derecho internacional de refugiados, ¿no? Y sobre el tema de materiales, salvo que mis colegas quieran hacer algún comentario, un comentario puntual o de lo que se esté trabajando en sus oficinas. Hemos empezado muy recientemente pues a levantar, digamos, como esta preocupación de visibilizar a las personas refugiadas con alguna discapacidad, y a partir de ahí comenzar a generar algún tipo de programa o acción. Es algo que es muy incipiente realmente, o sea, de hecho, pues nuestra participación en este curso y nuestra vinculación con Coamex responde a que hemos identificado ese vacío, ¿no? Estamos tratando de comenzar a generar, pues sí, material personas con alguna discapacidad visual, pero es algo que todavía está, digamos, en proceso. Gracias. Muy bien, Rosy, muchísimas gracias. Bueno, Elena Montiel, todavía tenemos una intervención de Elena Montiel. Si quieres plantear tu pregunta, y además te doy chance porque pocas veces participan, entonces por favor adelante, que sea nada más muy rápido y puntual porque ya estamos casi cerrando. Ok, buenas tardes a todos y a todas. Sí, Memo, mi pregunta es sobre el informe. ¿Hay información que incluya sobre niñez migrante con discapacidad? Y bueno, ¿qué observaciones hay en el informe en cuanto a este tema? Porque sí sería como importante, ¿no? También visibilizarlo dentro del informe. Gracias. Muchas gracias, Elena. Pues mira, de hecho, y les conté un poco al inicio algunas de las experiencias que tuvimos durante la elaboración del informe y en las visitas de campo respecto a niñez. Lamentablemente, y esto sí fue por un tema pues más bien metodológico y por el enfoque del informe, decidimos no incluirlo dentro del documento como tal porque sí va a abrir mucho el tema, ¿no? O sea, porque vimos el tema de mujeres, el tema de la diversidad sexual, particularmente las mujeres trans, y vimos todo el tema de los niños. Entonces, llegó a ser como un universo tan amplio que poderlo aterrizar en un informe que ustedes además saben que los procesos de Naciones Unidas son complejos y nos piden incluso hasta número de caracteres, entonces tuvimos que ser muy estratégicos en la presentación de la información, pero para nosotros de manera interna en Coamex es un tema que particularmente nos preocupa, el tema de la infancia, niñas y niños no acompañados y sobre todo el impacto psicosocial que está teniendo en algunos de ellos, que es una de nuestras principales
varias conclusiones y reflexiones, particularmente por lo que vimos que les comentaba de la crisis de la separación de familias que se dio en Estados Unidos. Y, por ejemplo, les cuento, en la visita que hicimos al norte del país, particularmente fue en Matamoros, que es una provincia con la frontera ya norte. En el puente fronterizo hay un grupo importante de personas migrantes centroamericanas que además con este tema del NPP y demás en Estados Unidos, que está devolviendo a centroamericanos a terreno mexicano a esperar su proceso de solicitud, por cierto, de asilo o refugio en Estados Unidos. Y algunas de las familias de estos campamentos de migrantes que están justo en el puente fronterizo se quejaban que los propios migrantes estaban abusando de niñas y niños, ¿no? Incluso una mujer hondureña, nos contaban la historia, manifestó el cómo incluso algunas familias hacían como uso y abuso de los niños, ¿no? O sea, los vendían para el tráfico sexual, ¿no? Y para tener como una fuente de ingresos, ¿no? Que es un tema complejo. Entonces, sí, la verdad, conforme le va uno rascando y rascando y rascando a este tema, te vas encontrando con unos temas bien complejos y algunos bastante trágicos, ¿no? Entonces, pero bueno, cuando quieras podemos platicarte un poco más sobre lo que nosotros averiguamos en nuestro estudio respecto a niñez no acompañada. ¿Sale? Bueno, compañeros, compañeras, un gusto. De verdad ha sido una sesión súper interesante, como siempre, y creo que estas dos últimas, bueno, pues creo ya las 3, 4 últimas, bueno, todo el curso ha sido súper interesante y además intervenciones tan ricas como las que tuvimos en estas últimas sesiones, ¿no? Luz María, Osvaldo, Valeria, y particularmente nuevamente quiero aprovechar para agradecerle en especial a Rosy y a la oficina de ACNUR y a nuestras compañeras de las oficinas locales de ACNUR, a Paola, Ivonne, ¿cómo se llama? Por Ana Isabel también, por acompañarnos y que además permitieron nutrir la presentación de Rosy. De verdad, agradecerles porque con ACNUR estamos haciendo una colaboración increíble, de verdad increíble, y justo estamos ya empezando a generar ideas y estrategias para seguir trabajando, sobre todo en estos grupos tan vulnerables como son particularmente las personas con discapacidad. Entonces, pues muchísimas gracias, tienen mucha tarea por hacer todavía. Los que estén todavía con pendientes de tareas no se agobien, tenemos todavía esta semana como para que nos pongamos un poco al día. Es más, voy a extender por situación especial por algunos, ¿no? Hasta el día domingo a las 12. Entonces, para que no se agobien, ¿no? Y tratarnos de poner al día y sobre todo porque aparte, acuérdense, ya estamos cerrando, ya es nuestro penúltimo módulo, ya la próxima semana es el último, que vamos a trabajar temas de COVID y además esto nos lleva hacia la situación actual que estamos viviendo en nuestros países. Entonces, pues bueno, todavía nos va a quedar una semanita más para intercambiar y seguir conversando. Pues muchas gracias. Si quieren, por favor, los que puedan prender su cámara solo un segundo para despedirnos y tomar una foto grupal, como lo hemos hecho en algunas de las semanas pasadas, para ver el rostro, para verlos todos guapetones y guapetonas, y todos encerrados en casa, como seguimos, ¿verdad? Pero bueno, espero que le estén pasando muy bien. Cuídense mucho, no salgan de casa si no es necesario y nos escuchamos la siguiente semana. Voy tomando la foto grupal con los que prendieron la cámara, porque muchos no la han prendido, ¿eh? Ah, ya, ahí van, ok. ¿Alguien más va a prender su cámara, los que puedan prenderla? ¿No? ¿Nadie más? Creo que, Mario, muy bien, ya te estoy viendo. Qué gusto, de verdad, qué gusto verlos, chicos, de verdad que es bien bonito el tener esta oportunidad de estar cerca, aunque estemos lejos. Y tomo la foto, saluden todos. Ahí va otra. Pues un gusto enorme, chicos. Cuídense mucho y nos escuchamos el próximo jueves ya para el cierre y ya les platicaré un poco más de detalles de cómo vamos a hacer ya la entrega de las constancias y demás. ¿Sale? Pues muchísimas gracias. Cualquier duda respecto a su tarea, estaré yo ahí al pendiente del WhatsApp y más tarde les envío el video de la sesión de hoy porque hay algunos que se tuvieron que perder la sesión y que me avisaron con anticipación, entonces pues para que estemos todos al día, ¿sale? Muchas gracias. Gusto en verlos, cuídense mucho. Gracias. Chao. Chao, chao. Bye. Gracias. Chao. Bye.